Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Nos acompaña Alberto Pinillos, son exactamente las 5 de la tarde con 29 minutos. Y en nuestra vida como ciudadanos, como seres humanos, siempre tenemos que experimentar situaciones muchas veces adversas, desagradables, frustrantes, decepcionantes. Y también vivir momentos de dolor, de angustia, como los que hemos vivido el día de ayer a raíz de la no clasificación de Perú al Mundial de Qatar 2022. Es indudable que había una expectativa enorme de los más de 30 millones de peruanos que soñaban o que ya habían casi creído que ese sueño era una realidad y que estaba a punto de concretarse, y de ver a la selección ya disputando por segunda vez consecutiva un mundial en el 2018 en Rusia y ahora en el 2022 en Qatar. Pero la situación no se dio. Y esto como un ejemplo, porque en nuestra vida cotidiana también nos exponemos a ese tipo de experiencias frustrantes, que después de haber tenido pues mucha ilusión, mucha expectativa, esos sueños se derrumban porque no se concretan. ¿Cómo superar una situación de esta naturaleza que no solamente a raíz del fútbol, sino que se puede presentar y se presenta tal cual en cualquier momento de nuestras vidas? Doctor, estamos con el psicólogo, el profesor Miguel Caro Vela. Él es docente en la Escuela de Psicología en la Universidad Privada Antón Borrego, para que de su experiencia nos ayude, nos oriente a cómo se pueden superar estas experiencias frustrantes. Profesor Miguel Caro, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. Mira, sí, profesor, dime. Sí, adelante. No, con lo que estaba escuchándote y con respecto a lo que me estabas contando, diciendo a los oyentes, te digo que es muy importante que estemos siempre, como se dice vulgarmente, pisando tierra. Así es. Antes del partido hemos escuchado cosas increíbles, que ya hasta estábamos diciendo cómo planear el ataque hacia Francia. O sea, nos hemos adelantado hasta diciembre con nuestros pensamientos, ¿no? Sin haber jugado todavía un partido que era decisivo. Creo que los 32 millones de peruanos eran los que pensaban que el partido era fácil porque decían que era Australia. Creo que los de la selección eran los únicos que pensaban que no era tan fácil, igual que Gareca. Pero nos hicimos una ilusión, creamos un sentimiento, y el sentimiento creó una parte cognitiva de nuestro pensamiento que nos hizo actuar de una manera desmesurada. ¿Sí? Es como si yo me voy a un restaurante y pido mi menú y lo primero que me sirven es el postre, ¿no? Entonces, esta situación al ser humano le conlleva a unas emociones muy fuertes, muy duras. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a vivir con el pensamiento imaginario y no con el pensamiento real, ¿no? Entonces, esto que ha pasado con el Perú, que nos sirve de lección, que aprendamos a vivir con nuestra propia realidad, ¿no? Con nuestra propia realidad, que éramos un país chico en fútbol, y teníamos que ver a los partidos que enfrenta la selección como equipo chico, no como equipo como Argentina, Estados Unidos, Brasil, Alemania. Ya nosotros pensábamos que éramos así para golear a este equipo, ¿no? Nos dimos con la ingrata sorpresa de que nuestro equipo no tuvo la capacidad de poder vulnerar a este equipo, que nunca se salió de su libreto, ¿no? Entonces nos causó esa emoción negativa en nosotros, ¿no? Que creo que las consecuencias son muy duras de dos formas: la parte social y la parte, como tú lo comentaste, en la parte industrial, ¿no? Porque en la parte, estamos viendo algo que no se ve en la televisión, no se ve en ningún sitio, que cuán cantidad de empresas han perdido miles de dólares
antes de, porque creo que ya estaban haciendo la campaña para el Mundial, sin haber estado en el Así, ya Mundial. se estaba la gente proyectando a viajar para noviembre a Exacto. Qatar. Y estoy seguro que hay mucha gente que ya hasta había comprado su pasaje para irse al Mundial, ¿no? Que ya estaba Así. sacando sus ahorros antes de, ¿no? Entonces, creo que, y el mismo Oblitas, el mismo Areca decían, hay que tener paciencia, hay que tener, eh, hay que estar Mucha tranquilos. mesura, mucha calma. Exacto, mucha mesura. Y esto, desgraciadamente, lo han contribuido los periodistas deportivos. Yo escuchaba antes del partido, justo cuando iba el preámbulo antes del partido, decían, van a jugar 4 jugadores que por segunda vez van a jugar en su selección. Así que el partido está fácil. Miren esos Minimizamos al comentarios. rival. Y como usted dice, Claro, profesor Caro, estas experiencias que hemos tomado como ejemplo el fútbol, esta ingrata experiencia el día de ayer, nos sirva, como usted dice, en nuestra vida cotidiana, porque muchas veces nosotros, como usted dice, vivimos en medio de una fantasía, de una ilusión, y no aterrizamos, no ponemos los pies firmes sobre la tierra, y eso después pues, nos generan frustraciones, nos genera ansiedad, estrés. Y repito, este motivo, este ejemplo del fútbol que ayer lo hemos sentido todos y nos sigue doliendo porque es indudable de que hay claro un que duele. dolor, hay una situación de también, diríamos, de frustración, Ujú. de cómo encontrar una respuesta cuando aparentemente, pues usted dice, todos dábamos ya por ganador al Exacto. al país, al Perú, sin antes haber jugado un partido de fútbol, sin antes habernos enfrentado al rival. Así Bueno, ¿y es. cómo superar en la vida personal cuando, por ejemplo, de repente muchos jóvenes universitarios ingresan con una expectativa a una carrera y se encuentran pues durante su desarrollo de esta experiencia académica que no están preparados o que encuentran algunos tropiezos y se deprimen, se frustran? ¿Cómo orientarlos desde la psicología para superar y resarcir estas conductas o estas experiencias frustrantes, profesor Caro Vela? Mira, te cuento que, por ejemplo, te doy un ejemplo. Hay jóvenes que cuando ingresan a la universidad le dicen a su mamá o a su papá, mamita, no te preocupes que ahora voy a ser profesional y te voy a comprar tu casa. Y de repente nunca ocurre eso. Y creemos que ya tenemos una fantasía por haber ingresado a la universidad. Y nos olvidamos de luchar para conseguir lo que queremos, ¿no? Entonces yo te cuento que tenemos que ir en la vida paso a paso, paso a paso. No vivir el momento de ahora, no vivir el día miércoles, porque el miércoles todavía no sabemos si vamos a llegar. Tenemos que estar plenamente, vivir el día, cumplir todas nuestras metas del día. Esas son las mejores formas de poder avanzar, ¿no? Y cuando tuvimos una decepción como esta, creo que tenemos que aprender a no criticar, porque he visto cualquier cantidad de comentarios a los que han fallado los penales, los han vapuleado como no tienes idea, ¿sí? Y ellos no tienen culpa de nada. Hasta los mejores jugadores del mundo fallaban esos tiros, pero siempre buscamos una excusa de algo que hemos creado en nuestra mente, ¿no? Entonces, para poder eliminar eso, tenemos que aprender primero a darnos cuenta qué es lo que tenemos a nuestro alrededor y vivir de acuerdo a eso de lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? No vivir de lo que no tenemos, que eso es fundamental, ¿no? Y creo yo que esto, de hecho, que al que no le duele, no ha sido peruano. Duele, sí, ¿correcto? Entonces, una cosa es que te duela y otra cosa es que tus emociones o pasiones te hayan llevado cosas increíbles en estos días, ¿no? Previos al fútbol, que ellos son los que van a sufrir, van a estar mucho peor, ¿no? Que te recomiendo que comencemos desde ahora, para trabajar nuestras emociones
vivir las situaciones que se viven con respecto al fútbol peruano, que tenemos que estar agradecidos, primeramente, al señor Gareca, que ya lo estamos insultando, ya un montón de gente que se equivocó en el planteamiento, un montón. Tenemos que vivir agradecidos el sueño que nos ha hecho vivir, porque es un sueño que tenemos después de muchos años, vivir lo que hemos vivido. Profesor. ¿Sí? Finalmente, profesor Miguel Caro, usted como psicólogo, ¿qué nos puede comentar cuando hay ese tipo de experiencias como la que ayer los futbolistas tuvieron que afrontar un partido decisivo, donde hay, obviamente, somos seres humanos y por más experiencias que pueda tener el futbolista, nervios, ansiedad, estrés, ¿cuál es el trabajo psicológico que se debe hacer en estos encuentros donde está, pues, de por medio una clasificación, una gran responsabilidad que queda sobre los hombros de estos futbolistas, ¿no? Es que nosotros no nos ponemos en la situación del jugador. Mira la situación que ha vivido Advíncula ayer. Había una cosa traumante para él, ¿no? Y lo que le vivió, lo que pasó Cueva, mira cuánto tiempo pasó Cueva para poder superar el penal que falló en el Mundial, ¿no? Son situaciones que nosotros tenemos que aprender, que es parte de la vida cotidiana, esto que ha pasado ayer en el campeonato con el Perú. Es parte de el juego, ¿no? Es parte de la vida. Así es, no podemos caer hoy día y hay que levantarnos, como dice. Hay que levantarnos, demorará un día, de repente 2 días o 3 días, pero hay que levantarnos y continuar y tener fe para que de repente podamos entrar al próximo mundial, ¿no? Y no crearnos tantas expectativas con algo que todavía no se juega, ¿no? Que esto aprenda la parte industrial también, porque he estado leyendo que, por ejemplo, Gamarra perdió miles de dólares con todos los productos que ha hecho para el Mundial, que ya ahora ya no se van a vender. Las camisetas que han hecho con Perú el Mundial de Qatar, con el logo de Perú el Mundial de Qatar, o sea, ya nos habían puesto en el Mundial todas las empresas, ¿no? Entonces, todo esto es que aprendamos. Si nosotros no aprendemos de las cosas que nos suceden, vamos a seguir estrellándonos continuamente con respecto a esto, ¿no? Está muy bien la hermosura, la alegría, fue lindo vivir lo que se vivió ayer en el Perú, de que no había gente en la calle, no había esto, pero la expectativa estuvo acá cuando el fútbol estaba por acá, ¿no? Y eso nos llevó a una cosa fuerte que tenemos que aprender, ¿sí? Y esto de la parte, cuando es parte emocional, va disminuyendo poco a poco a pesar de los días que van pasando. Cuando ya tenemos una pasión, ya es desbordante y hasta nos podemos enfermar por esta pasión, ¿no? Por ejemplo, la gente que ha apostado, que ya se ha ido al otro extremo, ¿no? Acá podemos ver un montón de cosas que ha pasado, esta situación. Las empresas de turismo, que ya estaban vendiendo paquetes para el Mundial, ahora se va a parar en seco. Así es, y en momentos tan difíciles, cuando estamos superando poco a poco una crisis económica producto de la pandemia. Bien, profesor Miguel Caro, ha sido muy importante conversar con usted en estos momentos, como se dice, que estamos todavía viviendo un luto, un duelo, claro, por darle la denominación desde el punto de vista de la psicología, pero como usted dice, tenemos que superar, llenarnos de fortaleza y actuar con una conducta resiliente para seguir el camino y seguir luchando por nuestras metas. Y esto que nos motive, ¿no? Esto con lo que pasó a la selección peruana sea un ejemplo para aplicarlo en esta vida personal. Exacto, eso es lo que... Si esto que ha pasado con la selección y lo que hemos vivido con la selección no nos deja una lección de vida para no volver a cometer las cosas que estamos cometiendo antes de, creo que esto no ha servido de nada. Correcto, profesor. Le agradecemos por compartir su experiencia en UPAO Noticias. Muchas gracias, el profesor de Psicología, psicólogo en la UPAO,
Miguel Caro Vela estuvo analizando estas experiencias frustrantes que vivimos los seres humanos a propósito de la no clasificación ayer de Perú al Mundial de Qatar. Muy amable, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en UPAO Noticias.